La entrevista. Para platicar un poco más a fondo sobre este tema, agradezco mucho la comunicación a la maestra Edith Olivares Ferretto, quien es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Maestra, bienvenida y gracias de nuevo por la entrevista. Aquí preocupadas por el tema de Guardia Nacional. Gracias por invitarnos. Al contrario, han acompañado esta discusión desde el principio y la pregunta básica que planteaba mi compañero, no sé si tuvo oportunidad de escuchar a la otra y el otro especialista, es esto, es un paso a la militarización. Si no va a haber un control militar en la Guardia Nacional, ¿por qué transferirla entonces? ¿Por qué no seguir empoderándola, digamos, como un cuerpo civil, ¿no? Como un cuerpo de la Secretaría de Seguridad Pública? No entiendo bien la movida, no sé si usted nos puede ayudar un poquito a entender qué se está planteando y cuál es el análisis que vendría desde Amnistía al respecto. Sí, bueno, gracias Luisa. De nuestra parte hemos, como bien señalas, desde hace probablemente desde que Amnistía Internacional se formó en México, que fue hace 50 años, este año estamos cumpliendo 50 años, y Amnistía, la sección mexicana, se formó justamente en el periodo de la Guerra Sucia. Tenemos nosotras un país donde tenemos un uso de fuerzas militares para tareas de seguridad pública que es ya histórico. Y quiero señalar que nosotras de manera recurrente nos hemos manifestado con preocupación por lo que esto implica para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México. Vemos con preocupación, como señalas, que este señalamiento que hubo en una conferencia de prensa del presidente de la República podría implicar una consolidación del proceso de militarización de la seguridad ciudadana, y esto lo hemos visto con preocupación desde por lo menos hace 15 años en México, en que gobiernos de la República decidieron utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, contraviniendo, quiero decir, los estándares internacionales de derechos humanos, que señalan que la seguridad pública debe estar en manos de fuerzas civiles, policías civiles, y que solamente de manera excepcional, y esto quiere decir caso por caso, podrían utilizarse Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. En México, como sabemos, se tomó la decisión hace 3 sexenios de utilizar Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, y cada gobierno después de eso ha seguido utilizándolas, y esta no ha sido la excepción, lo cual vemos con mucha preocupación. Entiendo que evidentemente cada vez es más difícil contener la violencia, ¿no? Conforme más avanza cada sexenio ha sido más complejo revertir el daño que se hizo desde esta guerra contra el narcotráfico. Pero ¿qué hacer entonces? ¿No? Porque por un lado efectivamente hay una penetración muy importante del narcotráfico, no digo en aduanas se me ocurre una instancia, pero en los gobiernos, ¿no? A todos los niveles, en la vida pública. Entiendo que no se puede dejar a la población desprotegida de la noche a la mañana. Ese era el argumento para tener a estos cuerpos élite o militares en la calle, pero debía ser una transición hacia la vuelta a esta seguridad civil y cada vez parece menos transición. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Cómo fortalecemos a las policías desde lo más local, que es lo municipal, pasando por lo estatal, para lograr efectivamente un regreso a los cuarteles de los militares? ¿Y dónde queda entonces la Guardia Nacional? Porque era la Policía Federal que también tenía que revisarse, ¿no? Pero ahora se revisó y queda en este limbo extraño. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución a esta violencia que estamos viviendo, directora? Sí, Luisa, bien señalas que la alternativa que hemos propuesto desde Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil mexicana y organismos internacionales, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en repetidas ocasiones se lo ha señalado al Estado mexicano, la vía es fortalecer los cuerpos de seguridad públicas civiles que tenemos en nuestro ordenamiento administrativo en el país, ¿no? El problema ha sido justamente que como estos cuerpos son débiles, recurrimos a la solución de utilizar las Fuerzas Armadas, pero no hay un proceso simultáneo que permita ir fortaleciendo las policías municipales, las policías estatales y la propia Policía Federal. Es decir, la solución, entre comillas, cortoplacista de sacar a los y las militares a las calles para contener, obviamente, el avance del crimen organizado,
es una solución que no ha permitido que podamos fortalecer a largo plazo las fuerzas de seguridad civiles. Y sí vemos con muchísima preocupación que anunciar una reforma constitucional que pase, que permita trasladar a la Guardia Nacional al ámbito de la Sedena es de facto militarizar la seguridad pública, lo cual es un gran riesgo para la vigencia de los derechos humanos y no nos garantiza además, creo que la coincidencia Luisa, y lo hemos vivido durante los últimos por lo menos 15 años de un enfrentamiento o de un combate al crimen organizado, no ha logrado tampoco esa pacificación tan necesaria del país. Entonces, es una alternativa que se había utilizado supuestamente en condiciones de emergencia, pero esto se está prolongando y vemos con muchísima preocupación que una reforma constitucional consolidaría esa instauración de la Guardia Nacional como una corporación de carácter militar, ¿no? Yo quiero recordar, Luisa, que hay un decreto del presidente que señala que en 2024 la Guardia Nacional va a dejar de ser una fuerza militar y nos preocupa que nos están avisando antes de eso que va a haber una reforma constitucional. Maestra, para cerrar, de repente obviamos cuál es el problema con la militarización de la seguridad pública, ¿no? Como que ya, digamos, partimos de esa discusión. ¿Nos puedes recordar por qué están la mayoría de las organizaciones que defienden los derechos humanos en contra de la militarización de la seguridad pública? Sí, con muchísimo gusto, Blusa. Claro, hay muchísimas razones. Tenemos en México y también en el resto del mundo, quiero decir, porque bueno, tenemos los ejemplos de otros países en donde la seguridad pública se pone en manos de militares. Hay un riesgo muy grande de violaciones a derechos humanos. El personal militar, no porque sean personas buenas o malas personas, sino por la formación que reciben y por las características que tienen los ordenamientos militares, que tienden a ser opacos, poco transparentes, muy resguardados por temas de seguridad, digamos, de que se resguarda la información por la seguridad del Estado, son espacios o corporaciones poco porosas para la rendición de cuentas, para la transparencia, y cuando se incurren en violaciones a derechos humanos, en México hemos tenido la experiencia y en otros países también, que no se investiga adecuadamente, no hay una sanción civil e incurrimos en ese riesgo. De hecho, acaba de publicar la Comisión Nacional de Derechos Humanos las quejas por violaciones a derechos humanos y la Guardia Nacional aparece entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos a 2 años de su creación, ¿no? Más de 350 quejas en el año pasado y este año ya llevan más de 170 quejas por violaciones a derechos humanos, lo cual nos debe poner en alerta, ¿no? Nos debe poner en alerta porque no podemos poner un derecho por encima de otro. Por supuesto que queremos un país, Amnistía Internacional y otras organizaciones, seguro, tranquilo, donde podamos transitar seguras, libres y sin miedo, pero esto no puede ser a costa de que violen otros derechos de otras personas. Maestra, pues se viene una discusión bastante amplia al respecto. Ojalá podamos mantener conversación durante la misma y seguir, ¿no?, compartiendo con las audiencias las diferentes voces, porque vale la pena escucharnos más que nunca en este momento. Gracias otra vez por su tiempo y bienvenida siempre. Muchísimas gracias, Luisa, y estamos a tus órdenes cuando vuelvas a invitarnos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue la maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Vamos con los últimos temas. Este jueves, a eso de las 10:30 de la mañana, familiares, amigas, amigos de Poli y Fernanda, las mujeres